Queremos que conozcas nuestros rincones, que disfrutes de nuestra gente, que te bañes en nuestras playas, que pruebes nuestra gastronomía y sepas de nuestra historia. Audioguía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Ficar, siempre contigo. Hoy nos acompaña una de las personas que más años ha dedicado al mundo del automovilismo en esta tierra, y son nada más y nada menos que 39 años. Muchos de los pilotos que están corriendo hoy no habían nacido, muchos de los organizadores que están organizando pruebas hoy en el mundo del automovilismo en Canarias no habían nacido o tenían muy poca experiencia en el mundo del automovilismo, y él en esa época comenzaba como piloto. Aquellos pilotos que llevaban coches tan espectaculares como los SEA 124, los 1430. Estamos hablando de esa época del mundo del automovilismo y nos tenemos que ir muchos años atrás para hablar con nuestro invitado en el día de hoy. Un hombre que lo ha dado todo por el automovilismo, un hombre que ha vivido las etapas del automovilismo desde ser bandera, desde ser piloto, desde ser organizador, desde ser presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo y de la Federación Canaria de Automovilismo. Saben que estamos hablando de Benito Rodríguez. Don Benito Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, usted ha pasado, como yo le decía, por todas las facetas y todas las etapas del automovilismo, y en su etapa inicial comenzaba, su primera licencia fue precisamente hace 39 años, en el año 80 y... Yo diría 40, ¿no? 40 años. Cuando empecé a correr, bueno, empezamos primero con el SEA 124, hicimos un rally SEA, y después me animé y bueno, hice una temporada completa con el 124 FU 1800 Grupo 2 clase 4. Y bueno, muy contento porque bueno, la verdad es que se me rompía el motor, no roto, pero sí un pistón perdió una casilla y perdió compresión, y fuimos a La Palma y no pudimos hacer el puesto que merecíamos, ¿no? Para haber quedado campeón del Grupo 2 clase 4, ¿no? Del Grupo 2. En aquella época los Grupo 2 principalmente montaban Michelin TV5. ¿Te recuerda algo esa Michelin? Yo la verdad que corrí con unas gomas que se las compré a Daniel cuando corría con el BMW, una Clever, y la verdad que bueno, yo con esa cubierta me iba de maravilla, la verdad, porque tenía una llanta 8 delante y 9 pulgadas detrás. O sea, el coche era, vamos, donde yo decía que tenía que pasar por allí pasaba, no se me iba ni un pelo. O sea, era un coche muy seguro, muy estable, muy fiable, y la verdad que disfruté bastante. Esos fueron los inicios. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué inquietud tuviste, además de participar en rally como piloto, para retomar una escudería como era la escudería Daute de la Isla Baja, traerla a Los Realejos y comenzar ahí en una labor increíble también dentro del mundo del automovilismo para que la escudería Daute, que hoy tiene el nombre de Escudería Daute Realejo, comenzara en esos inicios retomándola y comenzar en el mundo de la organización y las pruebas y diferentes eventos en los que participaba, como la organización del Rally Norte, que todos recordamos aquellos inicios, Rally Palma Canaria, subida la Guancha, subida al tanque, esa etapa que llevó a Benito a iniciar ese cambio de participar a organizar. Bueno, que luego la familia
empezó a crecer y ya teníamos que recortar y entonces aparcamos el coche. Y luego la gente me entusiasmó, venía por casa, me entusiasmó, vamos con la escudería. Bueno, pues había un grupito de gente que me entusiasmó a coger la escudería, a llegar a traer la escudería Daute, como tú bien decías, bien nombrabas. Al llegar a Realejo yo no quería cambiarle el nombre completo, quería seguir respetando por esos amigos, Juan Pedro Escobar, por esos amigos antaños del automovilismo que incluso el día de hoy todavía nos seguimos visitando y nos seguimos llevando estupendamente bien. Le añadimos Realejo, ¿no? Daute Realejo. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar con Francisco Hernández, para descanse, el primer presidente de la Federación de Automovilismo de Tenerife que yo en iniciarme en la escudería Daute conocí. Y bueno, empezamos a trabajar con una subida. Primero empezamos a hacer la subida del Palmal, que luego se rompió todo el asfalto, arrancaron todo el asfalto y tuvimos que hacer la subida a Palo Blanco. Y bueno, ahí empezamos, luego nos entusiasmaron a hacer un rally. Me acuerdo que Francisco Hernández, para descanse, nos vino a ayudar a medir el rally. Medimos el rally con Francisco, hicimos un rutómetro poco, bueno, pues de la época, y ahí empezamos a trabajar y empezamos a crecer, ¿no? Llegando a tener en la escudería Daute hasta una lista de inscritos de 160 pilotos, una inscripción en la escudería de 80, 90 pilotos, ya esos son pilotos de la escudería. Yo creo que tuvimos una escudería bastante puntera. Después en comisarios de ruta llegamos a tener hasta 40 comisarios de ruta. Yo creo que siempre fue una escudería que dimos a notar lo que nos gustaba el automovilismo, la afición que teníamos por el automovilismo. Luego también cuando éramos del campeonato autonómico, regional en aquella época, teníamos el patrocinador de Palma Canaria, que nos daba 300.000 pesetas en aquella época. La verdad que era una ayuda importante para el rally. Y en una reunión con don Juan, que no es que yo a veces se la pedía, a veces me llamaba a él para que fuera a visitarlo y bajábamos y nos poníamos a hablar ahí en la oficina de las carreras y de esto y de lo otro. En una época llegué y me senté con él, un día que tenía ganas yo de dialogar y de hablar y de venderle lo que nuestro deporte representaba para todos nuestros deportistas. Y le dije, don Juan, usted vende caballos, usted vende bicicletas, usted vende balones. De contra, tenemos un rally, que vendemos coches, que patrocinamos la empresa. No podemos llegar a un acuerdo más tal. Dice, bueno, ¿y si el rally se llama Palma Canaria? Digo, bueno, no me importaría. Dice, bueno, pues si el rally se llama Palma Canaria, tienes 12.000 euros, 2 millones de pesetas hablando en la peseta, 2 millones de pesetas para que organices el rally. Fuimos la primera escudería que firmamos un contrato con una empresa del sector del automóvil. No se había firmado en Canarias, ninguna escudería había firmado un contrato de ese tipo, ¿no? Yo creo que hemos demostrado siempre que aparte de hacer carreras es que nos llevamos en la sangre, que nos gusta, porque siempre me he rodeado de un equipo de gente similar a mi afición, y yo creo que estoy muy orgulloso de mi trayectoria deportiva en el automovilismo. Benito Rodríguez, como ustedes lo ven, toda una leyenda, todo un artífice dentro de este deporte que comenzaba precisamente con la escudería Daute, pero no para ahí, continúa. Y esa labor que comenzó en la escudería Daute como organizador y ese planteamiento, es decir, ahora mismo lo de conseguir 2 millones de pesetas, que hoy estaríamos hablando de 12.000 euros. Pero en aquella época era un montón de dinero. Era un montón de dinero. En aquella época era un montón de dinero. Y esa misma estrategia lleva a Benito Rodríguez, después de varios años trabajando en la escudería Daute, a la inquietud de la Federación Tinerfeña de Automovilismo como una candidatura que también... ¿Cuántos años estuviste al frente de la federación, Benito? Bueno, si hablamos cuando José Miguel Baez se presentaba a la Federación Canaria, tomó las riendas Julián Morales. Y luego, bueno, pues no estábamos de acuerdo con la trayectoria que estaba haciendo, no es que no hablamos de la persona, sino de la trayectoria deportiva que estaba haciendo, y entonces se puso un voto de censura donde yo ocupaba la vicepresidencia de la federación. Y a partir de ahí todo el mundo me decía, coño, preséntate, cógela tú, preséntate, coge. Y yo le decía a la gente, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y cuando llegó el momento que yo me encontraba con ganas e ilusión para coger la federación,
me presenté y bueno, pues tenía todo el apoyo de todas las escuderías y de todo el automovilismo de la provincia de Tenerife para coger la candidatura de la federación. También fueron épocas malas, porque fueron épocas malas fue cuando llegó la crisis, pero a pesar de eso, quiero recordar que fui el presidente que más legislaturas ganó en la Federación de Tenerife. Gané 3 legislaturas y aparte de eso un voto censura también que me pusieron, también lo gané. O sea, con lo cual eso me reforzó más para que el año siguiente me volviese a presentar. Y luego la gente también pues me entusiasmaba para presentar a la Federación Canaria, me entusiasmaba. Y bueno, también les decía que tuvieran paciencia, que tuvieran... Y cuando ya, la verdad que a veces la cabeza, la mente se empieza a bloquear, decidí también dejar la Federación de Tenerife, ¿no? Entonces, pues optamos por presentarnos a la Canaria y donde también salimos elegidos, ¿no? Y la verdad que bueno, también me ha tocado una época mala porque el primer año los reglamentos no se pudieron tocar, al segundo año tocamos los reglamentos y a continuación nos tocaba la pandemia y a pesar de eso la gente compró un montón de coches de primera fila, del campeonato de España, campeonato digamos nacional y mundial, ¿no? Porque eran los R5. Pero no corre usted tanto, don Benito, porque el automovilismo año tras año es lento. Hay que organizar pruebas, Sí, hay que organizar campeonatos. Y vamos a centrarnos, antes de llegar a la Federación Canaria, en lo que fue su etapa como presidente de la Federación Tinerfeña, en la que hizo una labor importante, porque la Federación Tinerfeña la cogía usted en una etapa que, como decía, fue complicada y ahí fue surgiendo la mejora de cada una de las pruebas, la seguridad, que fue un paso muy importante en esa etapa que Benito Rodríguez fue presidente de la Federación Tinerfeña. Vamos a hablar de esa etapa de la Federación Tinerfeña de Automovilismo. bueno, yo la verdad que puedo decir que siempre contaba también con la mejor gente que ha trabajado en el automovilismo. Y en este caso hablo el COA, que son los técnicos, los deportivos, los cronometradores. Yo creo que eso en la Federación de Tenerife siempre funcionó al 100%. Y funcionó al 100% ¿por qué? Porque desde la parte del presidente siempre ponía todas las comodidades y todo lo necesario para que funcionase. Y después también que contábamos con una persona que bueno, que lo ha dado todo también por el automovilismo. Si yo llevo 39, yo creo que puede estar por los 40, 41 más o menos, o por esos años más o menos, que es Pablo Esteves, ¿no? Una persona que se ha dedicado íntegramente siempre al automovilismo. Yo sé que hay gente que igual no tiene buen recuerdo de él, pero no tiene buen recuerdo de él no porque sea malo, simplemente porque sea muy exigente. Y los reglamentos están para cumplirlos. Y yo siempre digo, y a veces entre bromas y veras le digo a los pilotos, cuando tú le pones las trampas al coche, me llamas a mí para decirme las trampas que le pones. No, pero el reglamento hay que cumplirlo y hay que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque si hay 10 que van bien y 40 que van mal, algo estamos haciendo mal. Y si van 40 bien y 20 mal, yo creo que hemos mejorado un montón. Y yo a Pablo lo admiro, porque a veces hemos discutido también un montón, ¿no? Esto tampoco quiere decir que sea fácil, porque yo soy también muy exigente y él es más exigente que yo. Pero lo tengo que admirar por la capacidad que tiene siempre de gestionar nuestro automovilismo. Y yo creo que en la Federación de Tenerife lo que era el tema deportivo funcionó siempre al 100%. Y ahí yo creo que hicimos una labor importante también. El carácter de Benito Rodríguez es de sobra conocido en el mundo del automovilismo y la pregunta es obligada. Benito, el carácter que tienes como persona, tu inquietud, tu ímpetu, ¿te ha traicionado en esa etapa de la Federación Tinerfeña? Yo pienso que puede ser que me haya traicionado algunas veces, ¿no? Pero mis objetivos están, mi reconocimiento está, y entonces, bueno, pues a veces puede haber personas, porque me caigan mal a mí también, y yo les caiga mal a ellos, eso está claro. Este mundo está lleno de colores, ¿no? Está lleno de colores, y a todos no nos gustan los mismos colores, pero sí tengo que decir que mi reconocimiento, y lo hablo porque en estos 4 años que soy presidente de la Federación Canaria, en Tenerife, en la provincia de Tenerife, había un problema de cualquier tipo, y por quien tiraban siempre era por Benito Rodríguez. Y yo creo que la gente sabe y me conoce que el sábado, que el domingo, que el día a la hora del almuerzo, a cualquier hora, siempre el teléfono de Benito Rodríguez estaba dispuesto para todos
toda la afición, para todos los deportistas, y eso yo creo que muy poca gente lo hace. Muy poca gente lo hace. Y Benito Rodríguez lo hace, ¿por qué? Porque ama este deporte. Y tanto que lo ama, que le he robado 39 años a mi mujer de mi matrimonio. Yo creo que ahora me toca un descanso, me toca limpiar la mente, ¿no? Porque a veces también se ve uno tan saturado que a veces dices cosas que ni las sientes ni las quieres decir, pero es que a veces llegamos a un punto que, bueno, pero esta es la vida y tenemos que compartirla, ¿no? Benito Rodríguez, como lo decía hace un instante, habló con don Juanso Castro y fue la primera empresa del sector del automóvil que invertía en un patrocinio relacionado con el mundo del motor, pero también fue Benito Rodríguez el que abrió otras muchas puertas, y entre ellas las instituciones. Yo recuerdo ver a Benito por diferentes puertas del Cabildo de Tenerife tocando para conseguir dinero cuando era presidente de la Federación Tinerfeña. Ya antes lo había hecho en el municipio de Los Realejos, en el municipio de La Orotava, con ese Rally Norte, y yo creo que ese camino se abrió precisamente en una etapa complicada y una etapa de crisis, como tú bien decías. Bueno, yo, como tú dices, el ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento me conocían más, pero en el Cabildo creo que teníamos una buena conexión, una buena relación desde José Manuel Bermúdez. Cuando yo conseguía el patrocinio, que lo tenía el Isla Tenerife y el Rally del Norte, el Rally Palma Canaria Norte. Cuando terminábamos un año, al año siguiente le pedí una reunión, incluso en camino hacia Santa Cruz por la autopista me llamaba la secretaria y dice: Bermúdez dice que ¿a qué vienes a verlo? Digo, hablar con él un poco y a ver si me ayuda otra vez este año. Y daba la vuelta en la laguna porque me decía: no, que no vengas, que presente los papeles y que no hace falta que venga. Ya de conocimiento, la relación que había y cada vez era más grande, iba siendo más intensa, y ya lo tenían en cuenta, que un año por otro el patrocinio del Cabildo para el Rally Palma Canaria Norte siempre estaba guardado en el Cabildo. Luego entró Damas Arteaga, que también para mí fue un consejero 10, porque siempre estaba atento a todo, siempre me decía: Benito, esto hazlo como tú creas, y esto es para todo el automovilismo, y me daba la opción a repartirlo y a ejecutarlo con la idea o el conocimiento que yo tenía del automovilismo. De hecho, que cuando yo entré en la federación, esa subvención que daba el Cabildo se la llevaba el Isla Tenerife y una parte que daba en la federación. Y Benito Rodríguez pensó: bueno, pues si todas las pruebas son del automovilismo, se celebran en la Isla de Tenerife, porque cada una no tiene un fisquito de patrocinio del Cabildo. Pues hasta la montaña tenía patrocinio, una ayudita del Cabildo, hasta la tierra tenía una ayudita del Cabildo, el karting tenía su parte del Cabildo, y quien no se quedaba un duro de ese dinero era la federación. Yo creo que fueron etapas y se fueron cambiando las cosas según el conocimiento de las personas y el añajo o el hallazgo que tiene la persona al automovilismo. Y para mí todos los clubes tenían el mismo derecho, cada uno en su medida, lógicamente, porque no es lo mismo un rally que una montaña, ni una montaña que la tierra, ni la tierra que el karting, pero cada uno en su medida tenía una participación de ese presupuesto. Y Damaso siempre fue, íbamos de la mano en todos sitios. De hecho, que cada vez que iba a un rally siempre quedábamos, comíamos, hacía noche. Incluso un año lo hice subirse en el Ferrari de Autolaca, que le compramos hasta un mono para que pudiera subirse de copiloto. Yo creo que vivimos experiencias muy grandes y muy bonitas con Damaso Arteaga. Y siempre, bueno, hasta el día de hoy seguimos estando en contacto y seguimos manteniendo nuestra amistad y es muy bonito. Pues Benito Rodríguez, ahí está, una leyenda de este deporte, como yo decía en su presentación, una leyenda que no acaba con su presidencia en la isla de Tenerife. Su inquietud por seguir apoyando y trabajando por el automovilismo lo lleva a presentarse, como decía él antes, cuando llegó el momento, a la Federación Canaria de Automovilismo. Tuvo una etapa complicada porque recordamos todo, la pandemia, el COVID nos tuvo parados un año, pero así todo, Benito, fuiste capaz de ese año sacar todo para adelante y luchar por un deporte que se llama automovilismo. Bueno, perdona, pero se me quedó una cosa en el Cabildo de Tenerife que también creo que tiene bastante renombre y bastante importancia. En el 89
no fue mi último año en Tenerife, creamos una escuela de karting que bueno, que fue lo más grande que hemos hecho en el automovilismo en Tenerife, ¿no? Porque esa escuela teníamos 21 niños, sí, inscritos 21 niños, teníamos también a Juan Carlos, que era el hombre mate, porque yo gestionaba todo, pero el hombre mate de la escuela y del karting fue José Carlos, y la verdad que fue para mí una experiencia tremenda, porque eran niños de 6 a 9 años, y la verdad que cuando tú introduces niños de 6 a 9 años dentro del mundo del motor, te sientes pues súper orgulloso de lo que representas, ¿no? Y digo súper orgulloso porque habían 21 niños inscritos, de 21 niños se quedaron 18, si mal no recuerdo, y de esos 18 están corriendo hoy en la actualidad de la escuela. De ahí salieron pilotos. De ahí salieron la escuela. Y de esos 18 niños hay 3 haciendo el campeonato nacional. Con lo cual, eso no se ha vuelto a repetir en estos 4 años. Fue en el 2019, cuando yo ya dejaba el último año que estuve en la Federación de Tenerife. Y la verdad que son cosas grandes que hace que no las vas a olvidar nunca en la vida. Y volviendo ahora a la Canaria, pues también tenía ese proyecto presentado en el gobierno de Canarias y en los 3 cabildos donde regenta cada federación. Y era otro objetivo que yo quería sacar si llegaba a ser presidente de nuevo, que no ha sido, pero bueno, son etapas y hay que cumplir con ellas, ¿no? Y si volvemos a la Federación Canaria... Sí, decías que tus inicios en la Federación Canaria estuvieron marcados precisamente por la pandemia, un año que fue prácticamente nulo, y cuando ya se retomó de nuevo el automovilismo, comenzó a caminar con paso lento, pero con firmeza y seguridad. Bueno, sí, es otra cosa que queremos, que también a veces la gente parece que no quiere reconocerlo o no hace memoria. Cuando nosotros llegamos a la Canaria teníamos todo aprobado. Se aprobó 2 años y me quedaba el último año de mi primera legislatura con todo reglamentado. En el segundo año, haciendo caso incluso a mi jefe técnico que teníamos en la Canaria, cambiamos toda la reglamentación. Y cambiamos la reglamentación y bueno, el resultado fue bueno, bastante positivo, porque ahí está el parque móvil que tenemos, que si hacemos números, yo diría que un 90%, para no decir un 100%, somos el mejor parque móvil de toda España, de todas las comunidades de España. Y eso son cambios que se hacen y que yo creo que hay que notarlo y hay que valorarlo. Y hay que notarlo y hay que valorarlo, ¿por qué? Porque esa inversión no la hacemos nosotros, la hacen nuestros deportistas. Nosotros nos reflejamos y nos orgullece ese parque móvil, pero tenemos que valorar el esfuerzo que hacen nuestros deportistas para tener coches de primer nivel en Canarias, ¿no? Después, bueno, pues nos tocó la pandemia. La verdad que la Federación de Tenerife y la Federación de La Palma no querían hacer carreras, querían cargarse los campeonatos. Desde mi junta de gobierno también querían cargarse los campeonatos, y la verdad que tengo que decirlo porque lo he dicho siempre y no voy a dejar de repetirlo. Domínguez decía que no iba a suspender, que ya en la medida que podía se tiraba hacia adelante. Entonces yo le decía, bueno, tiramos de freno a mano y cuando veamos la oportunidad quitamos el freno a mano y salimos corriendo todos. Empezó Miguel Ángel Domínguez en Gran Canaria, luego, vista que salió bien, se unió la Federación de Tenerife a seguir los campeonatos, donde yo me alegro un montón, porque debido a eso fuimos la federación de toda España, sacamos un campeonato adelante, ninguna federación lo pudo hacer y nosotros lo hicimos, y yo creo que bueno, son etapas y son cosas que te quedan en la retina también, ¿no? El automovilismo, hay un antes y un después precisamente de esa etapa de la pandemia, pero vuelve con fuerza, pero también hay contratiempos que Benito Rodríguez y su equipo directivo han sabido solventar, como es el tema de los calendarios, esa modernización de lo que es el parque automovilístico. Todos tenemos en la mente que hace 3-4 años muchos pilotos se enfadaban y hacían público que no estaban de acuerdo con la gestión porque desaparecían World Rally Car que había corriendo aquí, sí, que había que apartarlo, y todo fue, pero en beneficio del automovilismo. Hoy podemos decir que tenemos aquí un plantel de R5, de R4, que son todo un espectáculo verlo. Son todo un espectáculo. Yo también quiero, pues,
digamos que coger esas quejas en el guante, pero también quiero decirles que desde hace 3 años yo quería, desde la Federación Canaria, crear una copa federaciones. A mí me gustaba llamar la Copa Federaciones para no quitarle el protagonismo al campeonato de Canarias, ¿no? Y la verdad, cosa que me quedó mucha pena, que el año pasado estuvo a punto de salir, y ahí podíamos haber recogido todos esos coches, incluso los coches que están corriendo, que no puntúan ni bloquean, o sea, que tengan su campeonato como hizo al año siguiente la Federación Española. Yo creo que, si somos listos, creo que lo que creó la Federación Española es lo que queríamos nosotros crear en Canarias, la copa que creó la Federación Española. Y esa copa la queríamos crear nosotros en Canarias, y no llamarla Copa de Canarias, sino Copa Federaciones, para, como bien dije, para no quitarle protagonismo al campeonato de Canarias. Y la verdad que lo intenté 3 años y no pudo ser posible, pero bueno, a veces uno intenta las cosas, aunque me echen la culpa siempre a mí, y no salen porque necesitas tener el apoyo de la Junta, el apoyo de la Asamblea, para que las cosas salgan. Y los pilotos deberían de aprender a valorar a la gente que piensan en todo, no en uno ni en unos pocos, sino en todo. Lo que pasa es que a veces, por las circunstancias, que necesito el apoyo de toda mi Junta y de toda mi Asamblea, no salen las cosas, pero no es culpa mía. Y hablando de apoyo, y ya en la etapa actual, en la etapa en la que nos encontramos, finalizando el año 2022, ¿se siente Benito Rodríguez traicionado por el mundo del automovilismo? Bueno, yo no diría que traicionado, son etapas. Yo diría que la gente quería un cambio, no sé si será bueno o será malo, si acertarán o no acertarán, hay que esperar. Pero bueno, esto es como la vida cotidiana, no estamos todos de acuerdo. Yo sé que igual, por eso mismo decíamos antes, mi temperamento, mi forma, a veces a la gente no le gusta y hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. La gente prefiere que le pongas la manita en la espalda y después que le claves un puñal, o prefiere que le digas sí y después no le hagas caso. No, a mí me gusta debatir las cosas, y a veces yo me equivoco y también me gusta que la gente me haga poder debatir las cosas, y igual yo puedo decir, tomar referencias de ese diálogo, de ese comentario o de ese malestar de la gente, porque la perfección no existe, y el que crea que es perfecto es el más tonto del pueblo. Decías hace un momento que tu tranquilidad, tu bienestar comienza ahora, que vas a poder dedicar tiempo a la familia. De hecho, hace tan solo una semana te veía por el puerto que ibas a un partido de fútbol de tu nieto. Sí, bueno, ahora mis nietos me absorben todo el tiempo que ellos ocupan también en el fútbol, y después también la mujer, y después también, hay que decirlo, mis amigos. Pues esta semana pasada tuve un almuerzo, tuve una cena, y ahora tengo tiempo para dedicárselos a mis amigos también, que antes no tenía, porque antes eran reuniones, presentaciones, carreras, o sea, estaba todo el año ocupado, incluso, como bien digo, en el almuerzo, en la cena, en el domingo, el sábado, o sea, no había descanso para Benito Rodríguez. La gente cree que es fácil, no es fácil, ser presidente no es fácil. Y ahora, como bien dije, pues ya esta semana pasada, que acabamos de pasar, hoy estamos, teníamos la oportunidad de ir a almorzar con unos amigos y después el viernes de ir a cenar con otros amigos. O sea, yo creo que ahora es otra etapa, despejar la mente, limpiar la mente y dedicarle todo el tiempo posible a los amigos. Benito Rodríguez, ha sido un placer estar, no sé si llevamos 10 minutos, 15, 20, Pablo es el que está detrás de las cámaras y nos dirá el tiempo que llevamos y el tiempo que nos queda. A mí me gustaría hablar de muchísimas cosas, pero yo creo que lo más importante y de Benito Rodríguez, porque además yo tengo el placer de conocer a Benito Rodríguez cuando yo era un niño. Benito es no mucho mayor que yo, pero algunos años mayor que yo, porque lo veía lijando en el 124, porque tengo además una prima que vive en lo alto de su taller, y desde esa etapa conozco a Benito Rodríguez, y una cosa que siempre ha tenido es que dice las cosas claras y como la siente. Yo quería hacerle una última pregunta antes de despedirnos, Benito. Si a ti mañana o dentro de un año te llaman nuevamente y tocan a tu puerta del mundo del automovilismo, ¿vas a seguir trabajando por este deporte? Bueno, yo ahora en este momento no digo nunca que no, pero sí me gustaría descansar un poco, que la mente se limpie, que la mente refresque, que podamos hacer una valoración de todo lo que hemos hecho, de todos los amigos que nos quedan, y luego, bueno, pues yo nunca cierro las puertas.
ya han tocado en tu puerta otras empresas, el sector, no del sector del automóvil ni de la organización, incluso lo sé de buena tinta, algún partido político ha tocado tu puerta ya diciendo: Benito, ¿por qué no te dedicas a la política ahora? Bueno, vamos a esperar, como bien dije, vamos a la mente que se refresque, que descanse. Y bueno, el futuro, yo sé que hay más cosas que hacer, yo no me voy a parar, soy muy inquieto, soy una persona siempre de pensar en los proyectos y valorar los proyectos. Y bueno, ahora cuando empiecen a llegar los nuevos proyectos empezaremos a valorar dónde queremos estar, ¿no? ¿Qué le dirías a toda la gente que ve Tramo Motor cara al próximo 2023? Bueno, que todo lo que hemos reflejado aquí, yo quiero compartirlo con ustedes. Saben que siempre he sido un hombre de calle, un hombre de pista, un bandera. Siempre cuando me dirijo al público procuro ir de buena manera y estoy súper orgulloso porque siempre he conseguido buenos resultados. Cuando están malos puestos en una curva, cuando están en un cruce, cuando están en cualquier sitio que sea peligroso para ellos, siempre he ido de buena manera y siempre los resultados han sido muy positivos. Yo siempre creo que por ese lado me siento muy valorado por nuestra afición, por nuestros deportistas, que a muchos les ha ayudado lo que no está escrito y que de alguna manera algunos lo han agradecido y otros no lo han agradecido, pero bueno, lo dejo ahí en sus mentes y en sus historias para que ellos valoren todo lo que Benito Rodríguez ha hecho por ellos. ¿A quién van a llamar ahora? Esperemos que tengan la misma suerte y puedan disfrutar lo que hemos disfrutado en todos estos años. Muchas gracias. Don Benito Rodríguez, muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa para realizar esta entrevista, además ante una vitrina llena de trofeos, coches, que es lo que realmente le gusta. Le damos las gracias por haber compartido este ratito con nosotros y esperemos verlo muy pronto con nuevos proyectos y con nuevas iniciativas, aunque no tengan nada que ver con el mundo del automovilismo. Hombre, yo espero vernos muy pronto, aunque sea en un guayinche. Ah, sí. Yo creo que eso es una buena idea. Yo creo que dicho, yo no dejo las puertas cerradas porque nunca se sabe, porque si uno cierra las puertas y después se ve comprometido va a quedar peor, va a quedar más feo. Pero bueno, estaremos ahí, habrán proyectos ya, como tú bien decías, habrán proyectos de montón de tipos de proyectos y ya valoraremos dónde queremos estar, ¿no? Pues así ha sido. Benito Rodríguez, expresidente de la Federación Tinerfeña y Canaria de Automovilismo, 40 años de historia en el mundo del automovilismo, comenzaba como deportista, ha pasado por todas las facetas y todas las etapas, ha querido compartir con nosotros, finalizando el año 2022, lo que ha sido su paso por este deporte que tantas satisfacciones le ha dado y que tantas satisfacciones ha sentido. Nosotros les dejamos y esperamos solamente que el próximo año 2023 sean ustedes felices, disfruten de este deporte que se llama automovilismo y que sigan escuchando y cada día viviendo este deporte con la pasión que lo viven en cada una de las pruebas. Muy buenas tardes. Bueno, pues yo también desearles una feliz fiesta, un próspero año nuevo y que bueno, nos seguiremos yendo en la carretera. Queremos que conozcas nuestros rincones, que disfrutes de nuestra gente, que te bañes en nuestras playas, que pruebes nuestra gastronomía y sepas de nuestra historia. Audioguía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Ficar, siempre contigo. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Ficar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sean cual sea su tamaño. Ficar Ocasión, siempre contigo.